Desde hace tiempo se perdieron ciertos valores sobre el fanatismo puro por un equipo en el ser del Barra Brava. Inicialmente se lo reconocía como un verdadero hincha que daba la vida por los colores, y sus intereses no iban más allá que defender su bandera y alentar a su club hasta el final del partido. Lejos de eso, hoy estos individuos están fuertemente involucrados en un gran sistema de corrupción y violencia sin precedentes en otro lugar del mundo. El Barra Brava en Argentina es una pieza importante en los movimientos clandestinos, negocios corruptos, violencia extrema y hechos delictivos. Este poder que poseen los Barras Bravas está respaldado por ciertos sectores cuyos intereses también van más allá de lo estrictamente futbolístico. ¿A alguien le conviene que los barras existan? ¿Son los Barras Bravas responsables de los hechos de violencia o son solo una pequeña parte de un problema aún mayor? ¿Qué papel juegan los políticos, dirigentes y policías en este tema? Este documental abordará la figura del Barra Brava como actor social, como individuo y como engranaje de un negocio millonario cuyas consecuencias afectan a la sociedad en todos sus aspectos. Intentaremos mostrar cómo se manejan estos grupos, cómo están constituidos y cuáles son sus objetivos. Pasión. El fútbol genera estados emocionales excepcionales que no responden a un patrón normal que pueda ser generado por otro evento. No tiene explicación académica ni científica. Lo que genera el fútbol es diferente a lo que genera la música o la política. Esto depende de una cuestión cultural en países futboleros como Argentina, porque existe la necesidad de ver algo espectacular con lo cual identificarse, como la historia de un equipo o un jugador. El sentimiento de pasión que tiene un hincha se genera mayoritariamente por herencia familiar y esta va creciendo porque la compañía de quienes tienen ese sentimiento son personas confiables en el día a día. Así, se genera que el hincha se sienta parte del equipo y juegue desde la tribuna para estimular a los 11 jugadores que se encuentran en el campo y que de alguna manera lo representan. En la antigua Grecia, cuando se habla de la pasión, se habla de que el ser humano está tomado por los dioses. O sea, no es tu responsabilidad. Si vos tenés un ataque de ira, en realidad es la diosa de la ira que te toma y vos como un ser pasivo no podés hacerte cargo, no la podés detener. El enamoramiento, el enojo, todas las distintas pasiones son vistas así, como que el cuerpo es un campo de batalla en el que los dioses participan y entonces te toman y uno termina siendo como un títere de la deidad. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Por eso la idea de pasión relacionado con la pasividad. Con la modernidad, el ser humano, digamos, empieza un proceso de autonomía donde todo lo que realiza es de algún modo responsabilidad propia. Entonces hay una idea de que el ser humano es al mismo tiempo razón, pero también tiene todo otro aspecto más animal, más instintivo, que necesitamos dominar o domesticar, porque si ese aspecto triunfa, entonces nos convertimos en animales. En algún sentido, lo que se llama comúnmente la pasión tiene que ver con ese otro mundo irracional. Y lo que sucede es que triunfó claramente el hombre racional, pero hay algo que falta ahí. O sea, un hombre hiperracional termina siendo muy frío, muy vacío, casi una máquina. Entonces hay una valoración de aspectos pasionales que tienen que aflorar, pero en la medida en que nunca se vuelvan totalidad. A mí me gustan más esas teorías del tipo nietzscheanas que entienden que la razón y la pasión son como dos fuerzas que están en tensión y que combaten en nuestro interior. Ahora, yo descreo, tal vez esto sea lo más problemático, yo descreo que el barrabravismo tenga que ver con la pasión.
Creo que es una actividad hiperracional, planificada y sistemática con el objetivo del resarcimiento económico y el ejercicio de una violencia que tiene que ver con el poder. O sea, me parece que pensar al barra brava desde la pasión es de algún modo exculparlo, cuando lo que está persiguiendo es un motivo más de acumulación personal y crecimiento de su propio poderío, ¿no? O sea, que es una actividad bien racional, como cualquier actividad atravesada por el deseo de acumular. En general, todos están unificados por este argumento, yo prefiero decir este verso de la pasión, ¿no? Esto de que argumentan la pasión como aquello que los unifica, etcétera, etcétera. No es nada menor, digamos, ¿no? En torno de la pasión, que insisto, tiene mucho de falacia, tiene mucho de verso, tiene mucho de discurso antes que de realidad. Sin embargo, todos creen en ella. Digo, exista o no exista, todos creen que existe y actúan en consecuencia, ¿no? Todos los hinchas comunes, los militantes y las barras, todos argumentan en torno de la pasión y que la pasión es lo que organiza su relación con el fútbol. Hacia los inicios de la década de 1920, la prensa escrita percibió la existencia de un núcleo de hinchas más fervoroso que la mayoría. Fueron denominados barras. En aquellos tiempos, las formas más extremas de la exaltación estaban focalizadas en lo que sucedía dentro del terreno de juego. Se vociferaba y gesticulaba contra jugadores ajenos y propios y muy especialmente contra el árbitro. Se solían arrojar algunos elementos y a veces se invadía el terreno de juego cuando el grado de la real o supuesta injusticia excedía todo lo consideradamente aceptable. Pocas veces hubo enfrentamientos entre hinchadas rivales. El término barra brava aparece en Argentina a comienzos de la década de 1960. Posteriormente, su uso se fue extendiendo por los demás países de América Latina. Que lo más importante, que lo único importante es el juego, que lo trascendente son los jugadores y acá apostamos a este resultado. Por favor, que no se hagan dueños del fútbol. En la actualidad, forma parte del saber común la existencia de estos grupos de simpatizantes. A partir de entonces, la violencia crece. Los barras bravas comienzan a ser utilizados también por los políticos y por la policía. Las cosas fueron cambiando notablemente en grado y en carácter desde los 60. Las distancias entre las amenazas meramente discursivas y sus concreciones se achicaron. Las muertes en enfrentamientos fueron sumándose a una lista centenaria. Las armas de distinto tipo fueron apareciendo. En este marco, resulta imposible soslayar el activo papel represivo de los aparatos estatales que comenzaron a cumplir activamente en los años 40 y desde los 60 de una manera casi sin control, formando una fuerza social con vida propia y de amplia participación en el mundo del fútbol. Lo que pasa es que en otro tiempo, cuando vos ibas a la cancha, el barra brava era un personaje pintoresco y hasta simpático. ¿Por qué? Porque era el que alentaba, la gente intentaba acercarse para gritar con ellos. Lo que pasa es que después empezaron a aparecer otras cosas. El manejo de la droga, el manejo de las peñas, el manejo de los viajes al interior, el manejo de las puertas cuando hay un recital en el club al que vos pertenecés. Entonces todo eso hace que tomen fuerza, cuerpo y que tengan una importancia que hace 30 o 40 años no tenían. Es más, vos tenés que recorrer las historias en el Mundial del 86 cuando los barrabravas argentinos regresan a Buenos Aires después de haber estado en el Mundial y casi de manera simpática eran invitados por los medios de comunicación en radios o iban a los programas de televisión a contar sus aventuras de cómo se pelearon con los hooligans ingleses y de cómo le robaban las banderas y de las fechorías que hacían en cada una de las sedes donde la Argentina jugaba. Me acuerdo que en un momento determinado la revista El Gráfico, estoy hablando hace más de 20 años, la revista El Gráfico sacó una foto, sacó fotos de las partes centrales de las tribunas y les ponía un círculo a cada uno
de más de 20 años, porque en aquel momento era Barrita el jefe de la barra de Boca y el gráfico le ponía la referencia. José no sé cuánto, José Barrita, líder, fulano de tal, segunda línea, fulano de tal, y vos te encontrabas con la foto y las 5 o 6 caritas con un círculo. Y así lo hicieron con casi, no digo todas las hinchadas, pero sí con las hinchadas más grandes del fútbol argentino. Y ese aguante es, en términos de barra bravas, una competencia entre todas las barra bravas para ver quién se la aguanta más. Y en este punto hay un dato interesante, que es lo que es legítimo y lo que no es legítimo en la lógica del aguante violento. Es algo que se ha modificado, porque, por ejemplo, hace 20 o 30 años, los enfrentamientos entre barra bravas eran enfrentamientos donde primaban los golpes de puño, donde primaban el enfrentamiento corporal. Y por el contrario, en los últimos años, cada vez son más legítimos, por ejemplo, los usos de armas de fuego. Y eso señala un cambio en lo que es legítimo dentro de la lógica del aguante violento para los miembros de las barra bravas. No se manejan en soledad. Por temor, por complicidad, por conveniencia, en los clubes siempre hay quienes están dispuestos a sobrellevar una relación con ellos, porque siempre existe la sensación de las personas de lo que van a poderlos dominar, porque ningún barra es en la conversación normal, en su comportamiento individual, igual que cuando está en la barra. De ahí viene la confusión que todos hemos tenido alguna vez. Uno conversa con un barra brava y muchas veces son tipos de lo más normales, que tienen hasta correctas ideas y ganas de portarse bien, y después son parte de la barra. Es como el comportamiento de una persona en el camión. Si va solo es una, siendo parte de la masa ya es otro. Entonces muchos tienen una relación privada con los barras y piensan que los pueden manejar, que son personas más normales de lo que la gente cree, y efectivamente lo son cuando están individualmente, pero cuando son parte de la masa se comportan distinto y son inmanejables. Y esto es lo que hay que saber de antemano por parte de los dirigentes. Nunca van a poder con los barras, sobre todo si les dan una inclusión de poder y de dinero dentro de los clubes. De vez en cuando se da esporádicamente que un dirigente los usa para que manejen a la hinchada en los gritos no hostiles que un dirigente puede llegar a recibir. Alguna vez un jugador lo ha hecho, un director técnico lo puede hacer, pero en líneas generales todos, absolutamente todos, incluidos los dirigentes, los más culpables, quisieran no tenerlos enquistados ahí. No hay un poder que tenga ningún tipo de beneficio. Para que esto pudiera ser así tendría que haber beneficios, si no los hay. Todo esto tiene un condimento de legitimidad mayor, todavía mucho más duro en los últimos 30 años, que es la aparición del aguante como lógica. El aguante no es simplemente un grito más o menos simpático, el aguante es toda una lógica. Hay que tener aguante. Si vos sos macho, tenés que tener aguante. Si no tenés aguante, no sos macho. Entonces, como hay que tener aguante, el aguante se demuestra cantando, acompañando al equipo, desgarrando la garganta, poniéndose la camiseta, bancando los trapos, pero también peleándose. Si uno no se pelea, el aguante es puro chamullo. Sí. Insisto con lo anterior, pelearse no solo está bien, no solo es legítimo, es obligatorio. Si vos juntás aguante más dinero clandestino, eso se llama barra. Es decir, un grupo de hinchas militantes que tienen mucho aguante, lo han demostrado en la batalla, digamos, lo han demostrado en el combate, y que ese aguante lo transforman en una mercancía. Esto es, lo compran y lo venden. ¿No? Se lo venden a dirigentes políticos, a dirigentes territoriales, a dirigentes deportivos, a cambio de una cantidad de dinero que circula de manera clandestina. Eso te pone en este siguiente problema. El aguante es legítimo. Es decir, si sos hincha tenés que tener aguante. Si además querés ser miembro del núcleo más duro del hincha, tenés que tener mucho aguante. Pero además hay dinero que paga ese aguante. Entonces no es que vos simplemente tenés que sacar del medio a los violentos que venden su aguante. No. Si vos querés cambiar esto radicalmente, tenés que cancelar la lógica del aguante y además cancelar el dinero clandestino que alimenta la lógica del aguante. Clases sociales. ¿Cuándo vas a la hinchada de River? Y empecé a ir a ver a River en el año 93, primero la platea, después enseguida me pasé a la Popular. ¿Por qué? A ver, ¿por qué alguien, un pibe que podía ir a la platea, se pasa a la Popular? Yo quería ir a la Popular porque se vivía de otra manera. Lo que el tiempo ha podido demostrar
es que la violencia en el fútbol no viene de la mano de una clase social específica. Dentro de las barras bravas existen distintos escalafones que están constituidos por personas de diferentes niveles sociales y culturales. Desde individuos marginales a individuos profesionales con gran poder adquisitivo. Es decir, que en definitiva, hablar de ciertas clases sociales responsables de los hechos de violencia en el fútbol argentino es no ver la totalidad del problema. El fútbol une, en algún sentido, a distintos actores, pero también los diferencia. ¿Por qué? Porque puede haber una simpatía por el mismo club, puede haber dos personas de distintas clases sociales que tengan simpatía por el mismo club, pero la forma de sentir esa simpatía, la experiencia de esa emoción va a ser distinta. La experiencia de esa emoción va a ser distinta porque, por ejemplo, los lugares que ocupan en los estadios van a ser distintos. La forma de relacionarse con la mercancía, que es el fútbol actual, va a ser distinta. Entonces, si bien pueden compartir el espectáculo deportivo y pueden compartir la simpatía por un equipo, la forma de compartir esa simpatía los va a diferenciar también. Y aquí también, para pensar la violencia en el fútbol, también hay un dato interesante, porque la lógica del aguante engloba a actores que también no solamente pertenecen a los sectores populares, no solamente pertenecen a las clases bajas. Comúnmente cuando se piensa la violencia en el fútbol, se hace una relación directa entre violencia en el fútbol y pobreza, que en el caso del fútbol argentino es un gran prejuicio, porque la pertenencia social de las barra bravas es sumamente heterogénea. En una barra brava, la barra brava está compuesta por sectores populares, sectores bajos, pero también por clases medias y en muchos casos hasta por clases medias altas. Entonces, la pertenencia social de las barra bravas es una pertenencia muy heterogénea. Cuando se hace la relación directa entre violencia y barra bravas y pobreza, lo que se está haciendo es claramente mostrando un prejuicio, mostrando una ideología que dice que los pobres son violentos. Y en el caso del fútbol argentino no hay ningún asidero para este tipo de juicio. De hecho, en el fútbol argentino no todos los pobres son violentos, ni todos los violentos son pobres. Claramente me parece que sería una asociación muy, pero muy errada. Desde que yo trabajo en los medios, que es el año 74, o sea, se cumplen 40 años, el 4 de agosto, tenía 19 años cuando empecé, y en toda mi trayectoria de comentarista, el contacto más directo que yo tuve en las cabinas de transmisión principalmente, es con los plateístas, no es con los fanáticos sí, fanáticos muchos, violentos otros, pero no son los de la barra brava, no son los muchachos que están arriba del coso, que son tan justamente criticados por todo el daño que han hecho. Pero a nosotros nos insultan médicos, abogados, ingenieros, que descargan mucho su bronca, me han roto el vidrio en muchas canchas, he tenido problemas de violencia graves con personas que están consideradas están bien vistas en la sociedad. O sea que a mí en la cancha y comentando un partido nunca me atacó un barra brava. Me atacó un hombre bravo que tenía una profesión y que está muy bien mirado por la sociedad, pero que era muy violento. Y por ejemplo en la última vez cuando estuve con De Paoli en Independiente me rompieron el vidrio, tuve que salir con custodia, fue un desastre. Lo que sí digo es que los violentos manejan el fútbol, que tienen una influencia muy grande, que hay una diferencia muy grande con las personas que aman el fútbol, porque son personas que están dedicadas a hacer comercio con su violencia, con sus presiones, con sus extorsiones, que los repudio desde todo punto de vista y me enojo mucho con los medios de comunicación y los periodistas que le dan espacios, notas a barras bravas, a gentes violentas, que la verdad que por mucha culpa de todos nosotros, encabezados por los dirigentes de fútbol, están metidos en las entrañas del fútbol. Y hay que negociar con ellos, porque hay muchos clubes que son manejados por los barras bravas. Tradicionalmente el fútbol era un espacio de las clases populares, con la vaguedad y amplitud sociológica que significa clases populares. No se trataba solo de clases bajas, ni cosa de ser y parezca, sino que también incluía las clases medias, bajas y medias. Pero sí es que era prioritariamente de esos sectores. Era un fenómeno, si siempre se habló del fútbol como el deporte más popular, eso tenía que ver con su condición de fenómeno de masas, pero también con cierta condición de fenómeno de clase. Esto era muy muy claro en
el reclutamiento de jugadores. Los jugadores venían todos de las clases populares. Excepcionalmente aparecía uno que venía de las clases medias. Excepcionalmente. Esto cambia a partir de los 90 nuevamente, donde por el contrario pareciera que la excepción son los jugadores de las clases populares y la norma son los jugadores de las clases medias. Los dirigentes deportivos eran básicamente comerciantes o profesionales. Es decir, era el abogado, el médico, el contador o el comerciante exitoso del territorio. Que de pronto aparezcan gente que viene de la burguesía industrial o burguesía terrateniente es un fenómeno absolutamente novedoso que aparece con los 90, ¿no? Entonces, la bosterización de Macri o la macrización de Boca, pongámoslo como quieran, es un fenómeno que te está hablando de que estaba cambiando la relación de las clases sociales con el fútbol. Estaba cambiando de una manera vertiginosa. Esto es, hoy cualquier sujeto de las clases altas también se reivindica hincha de fútbol, ¿no? Hincha de platea, por supuesto, pero hincha de fútbol y además militante y además fanático y además relativamente energúmeno también. No tienen ningún tipo de problema en ser ellos los que escupan, agredan, tiren cosas, etcétera, etcétera. Digo, a ver, el famoso palco arriba del banco visitante en la Bombonera, por ejemplo, ¿no? Donde el tenco visitante, ha habido casos de tencos que fueron con paraguas para evitar los zaribazos o que les tiraban cualquier cosa. Ese palco arriba no está en las clases populares, esas están en las cabeceras, ¿no? Entonces, eso te habla de un cambio muy, muy profundo en las relaciones de clase social y espectáculo deportivo. Eso es muy, muy notorio a partir de los 90. Características y grados jerárquicos. ¿Hace cuánto que sos el referente, el jefe de la hinchada? 96, 95, 96. Boca no tiene jefatura. Dentro de una barra brava existen distintos grados jerárquicos. Cada uno tiene un rol establecido y ciertas responsabilidades que le son propias. Muchas veces, las disputas entre ciertos sectores por tomar el control e imponer su liderazgo generan guerras que comienzan a cobrar sus propias víctimas. Están organizadas jerárquicamente en una forma piramidal. Cuando se ingresa a una barra brava, los jóvenes que ingresan a las barras bravas ingresan siendo parte de lo que comúnmente se llama la tropa de las barras bravas. El ascenso dentro de la jerarquía de las barras bravas se logra aguantando, peleando. Y a medida de que uno va peleando, va accediendo a ciertos escalafones dentro de las barras bravas. Los jefes de las barras bravas, los capos como se llaman ellos, son actores que han tenido múltiples enfrentamientos y se pueden vanagloriar de eso y a partir de eso son prestigiosos y respetados dentro de la lógica de las barras bravas. El aguante, ser considerado como aguantador dentro del mundo de las barras bravas es un símbolo de prestigio. Entonces, para ser jefe de la barra brava hay que pelearse. Obviamente que si solamente el mejor peleador no puede ser jefe también, hay que tener otras particularidades, ¿no? El jefe de la barra brava tiene que tener, entre otras particularidades, por ejemplo, saber ser un administrador de recursos. Los jefes de la barra brava tienen muchos recursos y tienen que saber administrarlos entre sus seguidores. Aquel jefe de la barra brava que se queda con los recursos y no los administra dura muy poco en la barra brava. Y después también tiene que tener una dosis de carisma, porque convence a sus seguidores cómo debe ser sus acciones. Entonces, para ser jefe de la barra brava hay que saber pelear, pero también hay que tener una dosis de carisma y ser un buen distribuidor de recursos. También aquí hay un dato interesante para pensar las barras bravas, que es pertenecer a una barra brava no es solamente no solamente les da identidad a los miembros de la barra brava, les da una idea fuerte de pertenencia, de ser parte de un grupo, sino que también los incluye materialmente. Porque las barra bravas consiguen recursos y esos recursos los distribuyen entre sus miembros. Entonces, un punto para mí interesante para pensar la violencia en el fútbol es que comúnmente cuando se habla de violencia en el fútbol se piensa que los violentos están excluidos de la sociedad. Y por el contrario, la violencia, el aguante es lo que los incluye. Porque representarse como aguantadores y ser reconocidos como aguantadores los incluye en una red de relaciones sociales que superan el mundo del fútbol. A partir de ser definidos como aguantadores en una barra brava, establecen contactos con dirigentes políticos, con dirigentes sindicales, con dirigentes de los clubes,
con empresarios, con los vecinos. Entonces, ser parte de una barra brava es ser parte de un grupo en el cual, a partir de esa lógica del aguante, se pueden incluir en relaciones sociales. Medidas de seguridad. El derecho de admisión que ejerce el club independiente le prohíbe la entrada. La autoridad de aplicación dijo que el señor Alan Schlenker no podía ingresar a la cancha porque se reservaba el derecho de admisión a la misma. Desde mediados de 1985 han existido propuestas para intentar erradicar la violencia. En 1985, luego del asesinato de Adrián Escaserra, fue sancionada la Ley 23.184, conocida como Ley de la Rúa. Esta ley sancionaba penalmente el ingreso con armas a los estadios, el impedir el normal desarrollo del partido, los destrozos de las instalaciones deportivas y al que determinare, promoviere o facilitare de cualquier modo la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos. En 2008 se modificó nuevamente la ley, permitiendo a los jueces disponer una medida cautelar que le impida al acusado, por alguno de los delitos mencionados, concurrir a menos de 500 metros del lugar donde se realiza el encuentro. Para evitar los enfrentamientos, el 31 de julio de 2007, el Comité Ejecutivo de la AFA determinó mediante una resolución que en las categorías del ascenso no se permitiría el acceso del público visitante en los estadios. En junio de 2013, tras la muerte de Daniel Santiago Jerez, debido a los episodios de violencia en el partido de Estudiantes de La Plata Lanús, se decidió suspender el ingreso de los hinchas visitantes en Primera División de forma indefinida. Tiene organismo de seguridad. Y la AFA lo que hace es entregarle a esos organismos de seguridad y le dice, vea señor, el día 15 de tal mes nosotros preveemos jugar estos partidos. Entonces los organismos de seguridad toman la grilla y al tomar la grilla le dicen a usted, que es la AFA, si esto es factible, si no es factible, si se puede, si no se puede, si este partido habría que modificarlo, este más temprano para que termine de día, este no porque se cruza con otra hinchada, el otro se puede... De manera que, ¿qué hace la AFA? La AFA le entrega a los organismos de seguridad la seguridad, porque la seguridad no es la seguridad de los estadios, que es facultad de la AFA. La seguridad es la seguridad de las adyacencias, es la seguridad del recorrido, es la seguridad de toda la ruta, es la seguridad de las personas que deambulan, es la seguridad de los negocios que son transitados. De manera que la AFA tiene un esquema organizativo y debe apartarse de la seguridad y aceptar lo que la seguridad recomienda, habida cuenta que ellos son expertos y nos van a dar la mejor recomendación en beneficio de la población. Lo que desde hace un tiempo lo que se hace es, en el marco de esas reuniones de Consejo de Seguridad en el Fútbol y de Comité de Seguridad en el Fútbol, determinar las necesidades del evento de acuerdo a los antecedentes existentes, los antecedentes más lejanos y también los antecedentes recientes. Sino que la calificación va a imponer la cantidad de efectivos policiales a utilizar, la cantidad de dispositivos vallados o dispositivos a poner en el evento, etcétera, etcétera. Nosotros lo que evaluamos es la realidad que tiene el equipo que va a disputar la contienda, o los equipos que van a disputar la contienda, los antecedentes de sus parcialidades respecto de las situaciones de seguridad, lo situacional ambiental. No es lo mismo jugar en el Estadio Nueva Chicago que en el Estadio Boca Juniors, en el Estadio Sacachispas, o sea, el horario del evento, bueno, un montón de elementos que hacen a que nosotros consideremos un evento de mayor o menor cuidado o prevención. Salvemos al fútbol. A fines de 2006 se creó la ONG Salvemos al Fútbol, cuyo primer objetivo fue llevar a la justicia todo hecho de violencia y corrupción en el fútbol. La ONG publica una lista con los nombres de todos los muertos víctimas de la violencia en el fútbol argentino. Mónica Nizardo fue fundadora de Salvemos al Fútbol. Renunció a la presidencia de la misma debido a la falta de apoyo recibido para combatir la violencia. Empiezo con esta cuestión de la ONG, ¿no?, de Salvemos al Fútbol, después
de este episodio en Atlanta, en donde veo que me asusté muchísimo, que entra este hincha con un martillo y rompe todo, que fue mi primera denuncia. Después empecé a denunciar todo lo denunciable del club, pero cuando llegué a juicio oral, ahí fue porque yo fui amenazada, porque esta persona tenía antecedentes, había estado presa, entonces ahí sentía que mi denuncia y ese juicio oral lo volvía a llevar a la cárcel. Y esas amenazas fueron muy fuertes, yo me asusté mucho, y ahí, bueno, es donde me dijeron poner la cara en la prensa, y ahí conozco al doctor Vergés, que yo no soy abogada, entonces él me asesoró y se sumó a esto, y la verdad que entendí que era necesario armar como una estructura para defender a aquel que quiera denunciar, porque yo me sentía sola, porque sentía que no estaba ni el club, porque no me había acompañado con las denuncias, y no estaba el Estado, porque desde la seguridad tampoco se acompañó. Entonces ahí empezamos con el doctor Vergés a unirnos, nos unimos a los familiares de víctimas y empezamos a transitar esto que tenía que ver con empezar a, por ejemplo, hacer un relevamiento de las muertes en los estadios, a ver los motivos, a ver el porqué de los operativos, y la idea siempre fue poder aportar algo, ¿no? Desde nuestra experiencia, si las causas por muerte no están resueltas, hay algunas que cierran impunes después de 10 años, ¿qué puedo pretender por estas cuestiones de lesiones o cuestiones que no tienen que ver pura y exclusivamente con la agresión física? Hinchadas Unidas. A fines de 2009 se creó la ONG Hinchadas Unidas Argentinas, que agrupa a barra bravas de diferentes clubes a cambio de que no se produzcan hechos de violencia. Hubo una idea de Hinchadas Unidas, me acuerdo justamente de la barra Independiente, que mucho es más, yo tengo un programa independiente y lo he hablado y muchos por Twitter o Facebook me salieron a agredir. Yo dije que me parecía bárbaro. Me parecía bárbaro en el sentido de que esto no se va a modificar. ¿Sí? Yo soy muy iluso en eso. Es decir, las barra bravas van a seguir de acá a la eternidad. Para mí, para mí. No, porque el choreo, la droga, todo va a continuar, no va a terminar. Lo pueden controlar, si quieren lo pueden controlar. Sí. Hinchadas Unidas, ¿qué era? Era juntar todas las barras, que ellos se junten y digan, bueno, cada uno cuida su club. Punto. Y se termina la violencia. La primera barra que tiene un problema en su mismo club, se sale de ahí y que se encargue la policía, que se encargue el Estado, lo que sea. Pero ellos estaban unidos, por eso eran Hinchadas Unidas. Y cada uno cuidaba su barra. Hubo una prueba piloto que fue Independiente Racing, cancha de Vélez, que la barra de Independiente cuidó a su gente, cuidó a la gente independiente. Era insólito, te lo juro que era insólito. En vez de la cana eran ellos. Pero no hubo un solo robo, no hubo un solo empujón, no hubo nada. Es más, el partido ese era un partido más que picante, porque si Independiente le ganaba a Racing jugaba la promoción. Antes que la juegue, porque después jugó la promoción Racing. Y eso fue antes. Fue un partido para mí arreglado, para que no haya violencia. Pero no la iba a ver igual. No sé de parte de Racing. No sé. No estaba. Hinchadas Unidas no estaba. Hinchadas de Racing, Hinchadas Unidas. Tampoco estaba River, Boca ni San Lorenzo. Después estaban todas. Y no hubo un solo incidente. Pero ¿qué pasa? Le estás dando poder a gente que no es de seguridad en sí. Entonces no sirve. Y bueno, vayamos a quien me da seguridad. Hinchadas Unidas, si uno siempre tiene el 50% en cada barrio, cada club, se lleva mal con el vecino. Si partimos de esa base, los Hinchadas Unidas fracasan en 10 minutos. Porque, acá lo que tenemos que cambiar somos los dirigentes. De arriba para abajo, desde la política, desde la seguridad y de los dirigentes de los clubes. Es decir, yo no creo que esto pueda solucionarse de abajo para arriba. O sea, yo nunca puedo creer que un violento pueda llegar a cambiar algo. O sea, para mí Hinchadas Unidas son las hinchadas que cuando yo iba a una cancha a ver un partido de fútbol.
Entonces te podías pelear por una bandera, se podían pelear, digamos, esa era una hinchada. Hoy ya eso ni existe. O sea, hoy es un tema hasta de negocios particulares donde hay en juego dinero. Entonces, yo creo que tiene que ser un tema político en el cual tiene que participar la política, tiene que participar la seguridad, por lo tanto, y tienen que participar los dirigentes del fútbol, que también tenemos nuestra responsabilidad. Pero me parece que tiene que nacer de arriba para abajo, no de abajo para arriba. No porque uno no deba de escuchar al de abajo. Uno debe escuchar al de abajo normal, al que realmente es un hincha genuino. De lo contrario, es decir, yo creo que hoy hay pocos hinchas genuinos de los que manejan las hinchadas. AFA Plus. A mediados de 2012 se puso en circulación el AFA Plus, un sistema biométrico de acceso de público a los estadios con el objetivo de identificar a violentos para que no puedan ingresar a las canchas. Para asistir a un partido de fútbol de primera división y del seleccionado argentino, cada aficionado deberá estar inscripto previamente en un padrón nacional de aficionados. Esta medida no fue del todo implementada aún debido a que, inicialmente, el servicio era gratuito y a partir del 15 de julio pasó a tener un costo de empadronamiento de 100 pesos. Prohibición de hinchas visitantes. Tras los reiterados hechos de violencia ocurridos en los últimos años, el Estado decidió prohibir el ingreso de las hinchadas visitantes. La decisión fue tomada luego de dos hechos puntuales ocurridos en el año 2013. El primero era la muerte de dos hinchas de Boca en la previa de un amistoso de pretemporada entre San Lorenzo y el equipo de la Ribera. Posteriormente, se produjo la muerte de Daniel Santiago Jerez debido a los episodios de violencia en el partido entre Estudiantes de La Plata y Lanús. Nosotros hace un año tomamos la decisión de la restricción del público visitante. Y tomamos la decisión no porque estemos en su momento, convencidos de que es el mejor camino, sino porque las situaciones, sí es el mejor camino para lo coyuntural, pero no es algo que nosotros queremos que se mantenga en el tiempo por siempre. O sea, tuvimos que tomar esa determinación porque hubo una escalada de violencia en los estadios que desembocó con un hecho lamentable en ocasión de un partido de fútbol amistoso en la cancha de San Lorenzo, en donde la hinchada de Boca Juniors aprovechó, las distintas facciones de Boca Juniors aprovecharon para dirimir sus diferencias con gran anticipación al evento propiamente dicho y en las afueras del estadio. Allí nosotros, en conjunto con otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, hemos tomado la decisión de momentáneamente suspender la concurrencia de público visitante. Lo cierto que con el tiempo esto por un lado nos ha facilitado el desarrollo de los operativos, las cuestiones que tenemos que prevenir y los puntos que tenemos que cubrir o a los que nos tenemos que dedicar y trabajar. Por otro lado, lo que ha evitado también es otra problemática que venía siendo creciente y que es la de los traslados o acompañamientos de hinchadas o de barras, que al no existir público visitante, la policía, en lugar de estar ocupada en el traslado de este público, puede estar ocupando sus lugares en la prevención, en la vía pública, en sus tareas habituales para la ciudadanía. Pero bueno, es una medida que en el término o al momento de que no haya cambios por parte del organizador o no se modifiquen algunas cuestiones que tienen que ver con los traslados, el ingreso, el egreso de parcialidades, la comercialización de localidades, la determinación de la gente que entra al evento, al estadio, la identificación, como decíamos antes, por sistemas biométricos o sistemas más modernos, hasta que no haya modificaciones en eso, no vamos a poder volver atrás porque estaríamos tomando una decisión si no antojadiza. Hipótesis
la única solución es que digamos, uno vaya tomando decisiones como pasó en Primera División, que de repente River y Boca dice te doy un cupo de 3.000 personas, bueno, acá serán 300 personas o 200 personas, que sea responsable la institución que de esas 200 o 300 personas, tenerlas identificadas, perfectamente claro que son entradas que se le vende a un socio, y de repente, y no un rebelde que venga a destruir el club, o a matar a alguien, o a cruzarse en el camino con otra hinchada y destruya a 200 autos que no tienen nada que ver en General Paz o en Panamericana. Esas son las cosas que me da la sensación que podemos empezar a dar pasitos cortos pero controlados. Entonces eso a lo mejor en 2 o 3 años uno puede ir expandiendo y volver a lo normal. Porque yo creo que el 80 o 90% de la sociedad es pacífica. Es un grupo minúsculo el que genera toda la violencia, ¿no? Entonces es muy importante ir de menor a mayor con cupos y no en forma abierta y descontrolada, porque realmente 200 personas en 1.000 es difícil de controlar. Y es lo que suelen tener cualquier equipo mediano, 200 hinchas relativamente violentos, lo tiene cualquier equipo, ¿no? Seguridad. Sí, los comisarios de todo, de Capital, de Gran Buenos Aires, de todas las provincias dicen, se terminó el choreo, se terminó. Es así de clarito, se termina. Si ellos no toman la decisión, es así, yo te lo aseguro que es así. Qué sé yo, en zona sur dicen, los comisarios se juntan y dicen, señores, todos los comisarios, se terminó el choreo, cada uno que se encargue de su zona, pero se terminó de verdad, basta de los negociados, de las tranzas, de las trolas, de la droga, se terminó de verdad, yo te aseguro que se terminó de verdad. Márgenes de violencia los hubo en todos los tiempos, solo que ahora hay una visibilización mayor en función de una presencia muy masiva de los medios de comunicación. Pero la violencia estuvo siempre, ahora se da con otros componentes. La droga en las tribunas debe ser un elemento que a algunos perturba todavía más. El alcohol, ciertas formas de marginación que algunos conllevan, que aumentan en la medida de los tiempos insolidarios de las sociedades, pero en líneas generales la disposición de sociedades culturalmente machistas a pelearse y a vencer al otro por el camino que sea, no es ni siquiera una novedad, ni uno puede tener el alivio de pensar que contra eso hay algo. Se puede acorralar un poco la violencia de vez en cuando, se la puede manejar de vez en cuando por cuestiones vinculadas a la seguridad, a la inteligencia, pero no se puede estar encima todo el tiempo del fenómeno como para decir que alguna vez habrá algo que efectivamente surta efecto. Las sanciones a los clubes tendrían que ser mucho más severas para que no sean tolerantes y para que los barras sean discriminados, entre comillas, por los buenos hinchas, que al ser sometidos a derrotas porque el comportamiento de los que tiran piedras o de los que protagonizan violencia determina que el club lo pague y entonces lo están pagando ellos. Tendría que haber una actitud mucho más lacerante de los reglamentos y de las penalizaciones a los clubes, pero igual no se terminaría la violencia.